Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a resolver el ejercicio 2 utilizando el método de mallas. Empezaremos encontrando las mallas del circuito. Como podemos observar, aquí tenemos la primera malla, aquí la segunda y la tercera. Como mencioné en el video anterior, colocaremos las corrientes de mallas en la dirección horaria. Tenemos una corriente I-1 en dirección horaria para la malla 1, una corriente I-2 y una corriente I-3 para la malla 3. Ahora hallaremos las polaridades en las resistencias. Como sabemos, tomaremos que la corriente entra por la parte positiva de la resistencia. Entonces, siguiendo la corriente I1 en la malla 1, tenemos que entra por la parte positiva y sale por la parte negativa. Igualmente para la resistencia 2. En la malla 2 tenemos que la corriente I2, siguiendo su dirección, entra por la parte positiva y sale por la parte negativa de la resistencia 2, por la parte positiva y negativa de la resistencia 3 y así por todas las resistencias. Igualmente en la malla 3 entra por la parte positiva de la resistencia y sale por la parte negativa siguiendo la dirección de la corriente I3, entra por la parte positiva y sale por la parte negativa, positiva, negativa, positiva, negativa y positiva y negativa de esta resistencia. Bien, ahora teniendo esto podemos analizar la malla 1. Analizando la malla 1, utilizando la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la sumatoria de voltajes en esta malla tienen que ser igual a 0. Es decir, la sumatoria de las fuentes, de los voltajes de la fuente y de la resistencia me tiene que dar igual a 0. Bien, empezando por tierra tenemos que, siguiendo la dirección de la corriente I-1, entra por la parte negativa de la fuente, por lo tanto tenemos menos 2 voltios, más 2 veces, que es el valor de la resistencia, multiplicado por la corriente I1 que entra por la parte positiva de la resistencia, menos la corriente I3 que entra por la parte negativa de la resistencia. Como podemos observar, I1 entra por la parte positiva y I3 entra por la parte negativa en el análisis de esta malla. Más 10 voltios, continuando con la malla de la fuente, más 10 veces I1 que entra por la parte positiva y menos I2 que entra por la parte negativa del análisis de la malla 1. Y esto nos da igual a 0. Resolviendo, tenemos que 12 I1 menos 10 I2 menos 2 I3 es igual a menos 8. Reduciendo a la mitad tenemos que 6 I1 menos 5 I2 menos I3 es igual a menos 4. Y aquí tenemos la primera ecuación. Ahora, analizando la malla 2, la sumatoria de voltajes en dicha malla nos da igual a 0 por la segunda ley de Kirchhoff. Por lo tanto, empezando por tierra, nos daría que el voltaje de la resistencia sería 10 veces la corriente I2 que entra por la parte positiva menos la corriente I1 que entra por la parte negativa. Menos 10 voltios de la fuente más 4 veces la corriente I2 que entra por la parte positiva menos la corriente I3 que entra por la parte negativa de la resistencia. Más 10 voltios más 8 veces I2 menos 8 voltios de la fuente. Y esto es igual a 0. Resolviendo tenemos que menos 10 I1 más 22 I2 menos 4 I3 es igual a 8. Reduciendo por la mitad tenemos que menos 5 I1 más 11 I2 menos 2 I3 es igual a 4. Y aquí obtenemos la segunda ecuación. Ahora analizaremos la malla 3. Para la malla 3 igualmente utilizaremos la segunda ley de Kirchhoff, que es que la sumatoria de voltajes en la malla 3 es igual a 0. Por lo tanto, empezando por la resistencia 1, el voltaje de la resistencia es 2 veces la corriente I3 que entra por la parte positiva menos la corriente I1 que entra por la parte negativa de la corriente. Menos 6 voltios de la fuente más 2 veces la corriente I3 en la resistencia 4 menos 10 voltios de la fuente más 10 veces la corriente I3 en la resistencia 5 más 20 voltios de la fuente más 4 veces la corriente I3 de la resistencia 6
menos 10 voltios de la fuente más 4 veces la corriente I-3 que entra por la parte positiva menos la corriente I-2 que entra por la parte negativa de la resistencia, y esto es igual a 0. Resolviendo nos da que menos 2 I-1 menos 4 I-2 más 22 I-3 es igual a 6. Reduciendo por la mitad tenemos que menos I-1 menos 2 I-2 más 11 I-3 es igual a 3, obteniendo la tercera ecuación. Continuando con la resolución del problema, de las ecuaciones 1, 2 y 3 podemos obtener un sistema de ecuaciones con coeficientes 6, menos 5, menos 1, menos 5, 11, menos 2, menos 1, menos 2 y 11 como coeficientes de las variables, y con menos 4, 4 y 3 como términos independientes. Para resolver este sistema de ecuaciones ustedes pueden utilizar el método que más les sea conveniente, el método que más dominen o el método que el profesor les pida. En este caso yo lo voy a resolver por el método de Cramer, que consta este método básicamente en hallar matrices y sus determinantes, ¿no? Aquí se podrán, conforme voy resolviendo, se van a poder dar cuenta de cómo es que se resuelve por este método. Primero tenemos una matriz conformada por los coeficientes de este sistema de ecuaciones. Como podemos observar, la matriz es 6, menos 5, menos 1, menos 5, 11, menos 2, menos 1, menos 2 y 11, que son los coeficientes de este sistema de ecuaciones. Bien, como vemos, este simbolito es el símbolo de determinante. Entonces el determinante de esta matriz nos da 396. Ahora calcularemos el determinante de la matriz I-1 para la variable I-1, ¿no? Este es igual a la misma matriz del sistema, pero reemplazando el vector de los términos independientes en la primera columna, ¿no? Reemplazando los coeficientes de la primera variable. Como podemos observar, a partir de acá es lo mismo, pero aquí está reemplazándose menos 4, 4 y 3, que son los términos independientes. Entonces, calculando el determinante de esto nos da menos 177. Ahora, para hallar el determinante de la matriz de la variable I-2 es lo mismo, pero ahora reemplazado en la segunda columna, para reemplazar los coeficientes de la variable I-2. Y el determinante nos da 83. Para hallar el determinante de la matriz de la variable I-3 es lo mismo, reemplazado los términos independientes en la tercera columna, ¿no? Lo cual nos da 107 su determinante. Bien, para hallar ahora la corriente I-1 va a ser igual al determinante de la matriz de la variable I-1 entre el determinante del sistema, lo cual nos da menos 177, reemplazando entre 396 nos da menos 0.45 amperios. Igualmente para la corriente I-2, que nos daría el determinante de la matriz I-2 entre el determinante del sistema, lo cual nos da 83 entre 396 igual a 0.21 amperios. Igualmente para la corriente I-3, determinante de la matriz I-3 entre el determinante de la matriz del sistema, lo cual nos da 107 entre 396 igual a 0.27 amperios. Bien, ya obtenido los valores de las corrientes de mallas, podemos determinar los que nos piden. Entonces, hallando la corriente I-A, I-B y voltaje R2. Bien, para la corriente I-A, como podemos observar, la corriente I-A en esta rama, porque la corriente I-A que nos pide se encuentra en esta rama, actúan dos corrientes de malla, la corriente I-1 y la corriente I-3. Entonces, esta corriente I-A va a ser igual a la corriente que va en la misma dirección en esa malla, menos las que van a la dirección contraria. Como podemos observar, la corriente I-3 va a la misma dirección que la corriente I-A y la corriente I-1 va en la dirección contraria en esta rama. Por lo tanto, la corriente I-A va a ser la corriente I-3 menos la corriente I-1. Reemplazando valores nos da 0.27 menos 0.45 amperios, con lo cual resolviendo nos da que la corriente I-A es 0.72 amperios, equivalente a 720 miliamperios. Ahora, calcularemos la corriente I-B. La corriente I-B en esta rama vemos que intervienen dos corrientes de malla, la corriente I-2 y la corriente I-3. Por lo tanto, la corriente I-B va a ser igual a las corrientes que van a la misma dirección menos las corrientes que van a la dirección contraria.
Es decir, las que van a la misma dirección es la corriente I sub 3 y la que van en dirección contraria es la corriente I sub 2. Por lo tanto, la corriente I sub B va a ser I sub 3 menos I sub 2. Reemplazando valores es 0.27 menos 0.21, lo cual nos da una corriente I sub B de 0.05 amperios, equivalente a 50 miliamperios. Ahora hallaremos la corriente BR2. La corriente BR2 es igual a la resistencia 2 multiplicado por la corriente que pasa por la resistencia 2. Es decir, para calcular el voltaje de la resistencia 2 necesitamos la corriente que pasa. En este caso va a pasar una corriente en dirección vertical hacia abajo, porque tiene que entrar por la parte positiva de los que nos piden. En este caso nos piden que el más es arriba y el menos es abajo. Por lo tanto, la corriente va desde arriba hacia abajo. ¿Y qué corrientes van desde arriba hacia abajo? Va la corriente menos 1. Entonces, esa corriente que pasa por la resistencia 2 va a ser igual a la corriente I sub 1 que va a la misma dirección menos la corriente I sub 2 que va en dirección contraria. Y esto nos da, reemplazando valores, 10 menos 0.45 menos 0.21 nos da un voltaje en la resistencia 2 de menos 6.6 voltios. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Si tienes alguna consulta, no dudes dejarlo en la caja de comentarios. Y si te gustó mi video, no olvides suscribirte. Nos vemos.